Y después de haber revisado la historia de una forma particular con la nota de recién, vamos a caer en la realidad, en lo que nos toca día a día. Y nada mejor que para eso tener una persona que está bien conectada e informada, con roles importantes, como es el doctor Daniel Funes de Rioja, quien tenemos del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Daniel? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto. Buenas tardes. Bueno. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria, así es, en este momento tan particular, en donde tantas cosas están pasando. Y por un lado, la reunión y las declaraciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en reuniones que ayer han tenido con la Unión Industrial, en donde habla de esto de las empresas previsibles y no previsibles, un término que alguna vez lo escuchamos, y esta situación post-veto, ¿cómo se puede describir lo que está pasando? Bueno, voy a dar una visión particular, porque obviamente en la Unión Industrial, al converger todos los sectores y todas las regiones, hay enfoques múltiples, no necesariamente partidocráticos, y yo pretendo preservar una visión fundamentalmente desde el punto de vista de la empresa, mirando a la política en el contexto de una realidad donde debemos respetar el orden constitucional, acompañar el proceso político, y mucho más cuando se trata de un proceso como este de sinceramiento de la economía, de reinserción en el mercado internacional. A mí, que me toca presidir Copal, que es uno de los sectores más dinámicos, la industria de alimentos y bebidas de la industria argentina, es evidente que hay aspectos de lo que podemos llamar las reformas de primera generación, la eliminación del cepo cambiario, la apertura hacia los mercados internacionales, la negociación con los holdouts, la eliminación de restricciones a la exportación y eliminación o disminución de las retenciones, que eran medidas necesarias, tan necesarias como algunas de las referidas a las cuestiones tarifarias, dado que ahí había un fuerte contenido de distorsión de precios relativos de la economía. Ahora bien, plantados donde estamos ahí, uno obviamente puede tener, según los sectores, mayor inclinación al gradualismo o al shock, y algunas cosas se prevén como graduales y terminan siendo de shock y viceversa, pero lo que estamos planteando desde algunos sectores dentro del industrial es la necesidad de enfocar las reformas de segunda generación, aquellas que hagan verdaderamente a la inversión en la economía real, no meramente la inversión financiera, y a la competitividad de la economía argentina, lo cual también incluye la cuestión de la productividad de la mano de obra, es decir, la eliminación de distorsiones como altos impuestos al trabajo en determinadas situaciones, como excesivo ausentismo en otras, como también los problemas que hacen a las economías regionales, que pasan por carriles que hacen a la provisión de infraestructura, a la logística, a la apertura de puertos y a la presión impositiva. Todo esto forma un escenario que es complejo, pero que vemos que el gobierno ha encarado una estrategia para definirlos y atacarlos, y en ese sentido creemos que el diálogo con los funcionarios es fundamental. Sí, sin lugar a dudas, y para aclarar un poco lo que decís, que es muy claro, acá también hay una transformación de lo que la Argentina puede vender al mundo, en términos de que es una productora de productos agropecuarios, y obviamente el valor agregado a eso genera alimentos, que da una posibilidad enorme de generación de empleo, trabajo y de divisas exportando esos recursos si tuviese una adecuada inserción en el mundo.
Y hay otros sectores, como podría ser el fenómeno de los hierros y otras cosas más, que no son tan, y que han estado durante mucho tiempo protegidas, que parecería que no son tan posibles de convivir con este tema del alimento. Ahí hay una fricción y tiene que ver más con el sector privado que con el mundo público. ¿Esto se puede resolver? ¿Cómo se ve ese fenómeno de cambio a nivel país? Bueno, primero, el mundo en el que estamos viviendo es un mundo de cambio, y de cambio vertiginoso. A mí me toca actuar desde hace más de 5 años en el G20, es decir, la reunión de los 20 países más desarrollados del mundo, donde está la Argentina, los que conforman el 80% del comercio internacional, y por ende, digamos, ojo, somos protagonistas. Esto, uno puede creer o puede usar las frases que quiera, pero en definitiva somos protagonistas del comercio internacional. Ahora, como somos protagonistas del comercio internacional, está claro que nuestros commodities primarios, los granos, la soja, el aceite de soja, el pellet, todo eso se exporta muy fácilmente, con algunos sin grados de industrialización, y otros, como bien ha señalado, con valor agregado. A partir de ahí, nosotros creemos que, entre otras, y fundamentalmente la industria de alimentos y bebidas tiene un gran potencial. Es decir, de hecho, en el año 2011 llegamos a exportar de alimentos industrializados en Argentina 30.000 millones de dólares. Hoy hemos perdido 4 o 5.000 millones de dólares en el medio de la crisis de las economías regionales, pero digamos, este rol, esta presencia está. A partir de ahí hay otros productos que también son competitivos y pueden entrar. Esto no es una ventana que se abre para unos y se cierra para otros, pero esto requiere una conjunción de políticas públicas y obviamente de concertación de políticas para el sector privado. Es decir, en esta etapa, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Quiere insertarse en el mundo. ¿Cómo? ¿Contra qué? ¿Contra quiénes vamos a tener fricciones y competencia? Bueno, todo esto tenemos, me parece que conversarlo. Tiene que haber una estrategia de gobierno de definición, pero previo a escuchar al sector privado, para saber, primero, cómo potenciar los sectores que van a tomar el liderazgo y la punta, y cómo además reconvertir aquellos sectores que por la puja internacional no van a tener acceso a esos mercados, o van a tener un acceso limitado. ¿Esto qué quiere decir? Esto que no se hace de la noche a la mañana, implica un diálogo público-privado muy intenso, implica un fuerte apoyo en materia de tecnología, de acceso a la tecnología y acceso a los mercados, y eso solo lo puede dar el Estado. Y en esto quiero ser muy claro, es decir, no es que el sector privado se arregla, déjennos solos. Acá hace falta un rol de un Estado activo, inteligente, tanto para negociar como para garantizar las condiciones de la negociación. Nosotros tenemos restricciones para la exportación, no solo de tipo formal y explícito, sino también implícitas, como son normas técnicas y otras cuestiones que constituyen barreras contra nuestras exportaciones. ¿Por qué? Y porque el Mercosur, y en particular Argentina, somos países que tenemos una potencialidad de desarrollo y de exportación que preocupa a determinados países. Y esto es bueno que preocupe. El tema es cómo resolvemos esa tensión. Entonces, me parece que el gobierno ha comprendido este desafío, no lo niega, ni niega el comercio internacional, ni lo focaliza solo en 2 o 3 países, como parecía ser la orientación del gobierno anterior, que nos llevó también a perder ubicaciones relativas. Y por otro lado, hay un elemento que en el caso de la industria de alimentación es fundamental,
es que las economías regionales son fuertemente exportadoras. Por ende, cualquier cosa que se haga para profundizar ese proceso de exportación, lo que hace también es contribuir al desarrollo de esas regiones, y esto es desarrollo país, digamos, es un desarrollo federal más armónico, desarrollo federal donde implica que las provincias también se desarrollan, no solo los grandes centros urbanos, y que la gente que vive en esas provincias tiene empleo de calidad en vez de tener empleos de baja calidad. Todo esto me parece que es una conjunción de elementos que deben irse armonizando en los próximos tiempos para que Argentina tenga una estrategia nacional de desarrollo. Una vez completada este proceso y estas medidas que puedan quedar pendientes de las reformas de primera generación o las urgentes, para ir a las reformas de segunda generación o modélicas proyectivas de la Argentina que viene. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto en este día patrio, y seguramente vamos a volver a consultarte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cómo no, buenas tardes. Hablamos con Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina.